Hola, muy buenos días a todas y a todos, las amigas y los amigos que nos acompañan en esta mañana, respondiendo a nuestra convocatoria, a nuestro llamado a este segundo encuentro del panel de educación pública, que lo realizamos en el marco del ciclo de reflexiones de los 50 años del PIE. Así que sean todas y todos bienvenidos, un saludo muy cariñoso y les agradecemos su audiencia. Vamos a dejar para iniciar este panel a nuestro director ejecutivo, el profesor Miguel Rosas, quien les dará un saludo de bienvenida. Muy buenos días a todos y todos. En, en darles la bienvenida a este panel sobre educación pública que hemos organizado en el marco de los 50 años, como nos, nos comentaba Rafael, ¿no? El, el PIE nació el año 71 en la Universidad Católica y ha tenido un largo desarrollo, ¿no es cierto?, una trayectoria aportando a la educación, tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista de las políticas públicas, de la formación continua de los distintos actores, desarrollando distintos tipos de innovaciones y proyectos de innovación, de experimentación pedagógica, qué sé yo, etcétera, en distintos momentos, ¿no?, de la historia de este país en estos 50 años, ¿no? Y en ese marco nos pareció importante poder revisar como algunos temas relevantes de educación por estos días, ¿no? Y es así que iniciamos un ciclo de reflexiones sobre educación con una conferencia sobre educación y derechos humanos hace poco más de un mes. Y hoy día estamos realizando esta reunión, ¿no es verdad?, de trabajo sobre la educación pública, ¿no? Hay una ley de educación pública, ¿no es verdad?, que fue impulsada, que fue enviada, digamos, o más bien aprobada para su implementación. El año 2017 se comenzó a implementar el año 2018, ya llevamos varios años, este año además se produce la situación de que hay como una suerte de evaluación de lo que ha pasado con los primeros servicios locales que se han instalado, ¿verdad? Y viene un proceso luego de implementación de los servicios locales restantes, ¿no es cierto?, para completar este proceso de nueva educación pública que implica un traspaso, ¿no es cierto?, de la educación desde los municipios a estos servicios locales que se han conformado. Bueno, para hablar sobre estos temas, para reflexionar sobre estos temas y conversar, es que hemos organizado esta reunión. Yo solamente darles la bienvenida, saludarlos a nombre del PIE y agradecerles la participación hoy día. Hay un trabajo que nos va a ayudar a seguir Rafael Andaur, así que yo por mi parte agradecer, como digo, a Carlos Eugenio y a Adriana del Piano que nos van a acompañar en esta sesión y esperar que todo salga bien. Muchas gracias. Vamos a profundizar inmediatamente en el tema que nos propone Miguel para esta jornada, cuyo propósito es la reflexión acerca de la puesta en marcha, implementación, proyecciones y desafíos de la ley de nueva educación pública. Y en este contexto de una semana intensa para un tiempo de mucha intensidad y profundidad en el desarrollo de las políticas públicas que nos viene por delante. Entonces estamos en esta mañana con la participación de Adriana del Piano, quien expondrá en primer lugar
y lo hará desde la importancia que tuvo su rol como ex ministra de Educación en la implementación o en el diseño de esta política pública. Adriana del Piano actualmente integra también la Asamblea de Socios del PIE. Y también esta mañana tenemos la participación de Carlos Eugenio Beca, a quien presentaremos inmediatamente después de la exposición de Adriana. Cada exposición tiene 20 minutos de duración y al final de ambas exposiciones vamos a conversar con nuestros invitados a partir de las preguntas que ustedes pueden hacer a partir de este momento. Muy bien, entonces, Adriana, bienvenida. Buen día. Con micrófono abierto, por favor. Ahí sí. Ahí, Muy ya, bien. muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder tratar este tema en lo que yo considero aún mi casa, el PIE. Son 15 años de mi vida en que trabajé en el programa. Me tocó por 4 años dirigir el programa antes de irme a gobierno. Y la verdad es que me da mucho gusto que esta forma de celebrar los 50 años de existencia de una institución toque los temas más candentes, temas de mucha importancia, no solo académica, son importancia para la vida de miles de familias y personas como es la educación pública. Así que me da mucho gusto además compartir este panel con Carlos Eugenio Beca, con quien nos tocó trabajar también muy cercanamente dentro del PIE mismo, dentro de la misma área, de lo que habríamos llamado educación popular en su momento. Mira, yo quisiera partir esta conversación señalando de que el tema de la educación pública en el país tomó un largo tiempo, para poder entenderlo, un largo tiempo, el poder cumplir con el mandato que la Constitución y la Ley de Instrucción Primaria había señalado en términos de garantizarle a todos los chilenos y chilenas al menos 6 años de escolaridad primero, posteriormente 8, después 12 años, y esta garantía en un 80% o más se hacía en la educación pública del país. Y la calidad de la educación pública, sobre todo en su nivel secundario, diría yo, marcaba un cierto estándar de calidad que hoy día para las generaciones jóvenes puede parecerles extraño de dónde salió esto, pero es así. Todos los colegios particulares pagados rendían sus exámenes válidos frente a la educación pública. La educación pública mandaba el estándar de lo que los chilenos, chilenas, jóvenes debían estudiar. Esto, efectivamente, con una generación de un movimiento de profesores fuerte en su momento, bueno, con la dictadura, esto cambia fundamentalmente. La educación pública, que dependía completamente del Ministerio de Educación, en un concepto de Estado docente fuerte, se toma la decisión, por distintas razones, algunas más presentables que otras, pero de trasladarla a los 245 municipios del país, o lo que fuera en esa fecha la totalidad de los municipios. Este traspaso, obviamente tal como se hizo, solo se pudo hacer en dictadura. En democracia esto habría tomado muchísimo tiempo, muchas conversaciones, en fin, pero en dictadura se tomó la decisión y se inició el año 81 el traspaso de la educación pública en su nivel básico, medio y también en lo que había de educación parvularia, se traspasa a los municipios. Y Chile, si algo tiene, es una heterogeneidad territorial enorme. Tenemos municipios con muy poca gente y territorios enormes. Tenemos municipios pobres, municipios ricos, municipios de toda naturaleza. Y, por cierto, los años que han transcurrido, que transcurrieron, más de 40 años con esta educación pública en manos de los municipios, demostró que no era el municipio la agencia
en Chile, y lo digo en Chile porque puede que otros países sí lo hayan resuelto bien, pero no era la estructura institucional para hacerse cargo de la educación pública del país. Esto significó en la práctica que no tuvimos una autoridad educativa única frente a lo que sucedía, porque el ministerio podía dictar normas, fijar con el Consejo Nacional de Educación el currículum de lo que se estudia o no se estudia, pero claramente no tenía injerencia en el quehacer concreto de cada uno de los establecimientos educacionales del país o sus problemas. Y esto dependía de lo que hemos llamado el sostenedor. Sostenedor público, en el caso de los municipios, y sostenedor privado, en el caso de los particulares subvencionados y también los colegios particulares pagados. Y es difícil analizar el tema de la educación pública y su proceso sin mirar simultáneamente lo que pasó con el sistema de educación particular subvencionada. Para no ahondar en los orígenes, porque tomaría muchísimo tiempo, pero baste decir que cuando se determina finalmente, después de muchos años en que sucedieron distintas cosas, que no voy a referir algunas, se determina, la presidenta Bachelet pone en el centro de su quehacer como presidenta la reforma educacional, toca varios aspectos sistémicos de lo que sería la estructura del sistema educacional. Muchos han dicho, sí, pero no mejoró la educación en términos de su rendimiento, estandarizados o no. Es que el tema era generar las condiciones para la mejora, porque tal como estábamos, no había programa que no chocara contra una determinada pared, porque teníamos un mal sistema educacional en términos de no tener una carrera docente, que fue uno de los cambios institucionales importantes, no hincarle el diente al particular subvencionado y teniéndolo con la misma subvención que el municipal, pero además permitiéndole cobrar a los padres un plus, lo que dejaba que unos niños se educaban con el doble de subvención que los otros, con la mejora que eso pudiera llevar, y con instituciones con fines de lucro. O sea, era lo mismo poner un colegio que poner una fábrica de escobilla de dientes. O sea, en el fondo la motivación, no digo que todos estuvieran así, habían muchos colegios que había detrás grupos educativos, grupos humanos que les interesaba el tema educacional, pero para otros era un buen negocio, un buen negocio. Entonces, dejando este punto ahí, quisiera, Rafael, referirme a lo que el proceso de municipalización generó y por qué la democracia tardó bastante en revertir este proceso, en revertirlo. Al corto andar pasa que para muchos municipios no tenían condiciones para agregarle recursos a una educación que estructuralmente quedaba desfinanciada por el sistema de financiamiento que es el voucher por asistencia. Si uno maneja o tiene a su cargo un colegio en el sur con lluvias, cuando teníamos climas normales, además con lluvias de larga ocurrencia, con distancias largas, con un país mucho más pobre, ¿no? Bueno, evidentemente habían condiciones para moverse a esos colegios muy difíciles, y cuando yo estoy pagando al colegio por la asistencia de los niños, y los niños por distintas razones no pueden asistir, evidentemente estoy generando un sistema desfinanciado. Ese es uno de los problemas que se planteó para la educación pública y que aún no está resuelto. Lo levanto al tiro como un tema pendiente, que es cómo se establece el financiamiento para la educación pública, que evidentemente no voy a darle los mismos recursos a un colegio que tiene 1000 alumnos que un colegio que tiene 100 alumnos. Hay un tema, pero ¿cuál es la parte basal de este financiamiento? ¿Cuál es la parte que tiene que ver con el tamaño del establecimiento y cuáles son los incentivos que yo pongo para que el colegio se preocupe de que los niños efectivamente sigan asistiendo y no vayamos perdiendo niños como aún perdemos año a año niños que salen del sistema educativo y que nadie es muy responsable de ese hecho? Ese es un tema. El segundo tema fue una pauperización del profesorado, que pasó de ser un funcionario público a ser un funcionario
con código laboral en el municipio. Es decir, hay ahí un empobrecimiento y una falta también de incentivo para la mejora permanente de los profesores. La democracia no es que no viera que aquí había un problema, porque ya empezaba a subir fuertemente la matrícula en el particular subvencionado. Yo no diría, ¿y qué importa? Porque lo dice mucha gente, yo lo he escuchado. No importa el color del gato mientras case ratones. O sea, si te educa la corporación educacional John Kennedy o la monja no sé qué, o una congregación religiosa, o en fin, o lo hace el municipio, a mí lo que me importa es que la educación sea de calidad. Pero aquí estamos ante un problema, porque la educación pública tiene una función que no hay un solo país de economía de mercado, países capitalistas, igual que el nuestro, que no haya mantenido y fortalecido la educación pública como un elemento crucial de su manera de ser, de garantías para todos los niños. Y claramente uno podría decir, mira, la educación pública tiene como objetivo único el bien común y el desarrollo del país. Ese es su objetivo. Aquí no está que yo gane o pierda plata o, no, o que adoctrine niños en una determinada orientación. No, aquí está el bien común del país como hecho esencial. Segundo aspecto es la educación que permite y posibilita la integración social en la medida en que esta educación sea de buena calidad y una buena oferta. Y por lo tanto, la segregación o no segregación muchas veces va a estar determinada más bien por la distancia al colegio que por la posibilidad de integrarse. Un paréntesis, abro paréntesis, alguna vez tuve la oportunidad de conversar con el alcalde Lavín de Las Condes, que andaba buscando la integración social de sus alumnos, pescando 3, 4 alumnos de los colegios municipales y pidiéndole a los colegios privados de la comuna que los aceptasen. Entonces le digo, alcalde, usted tiene las condiciones para tener la mejor educación pública de Chile, porque tiene los recursos, porque no tiene muchos colegios. Usted debería tener una educación pública que fuera un modelito para el país, y al revés, que las familias de sectores medios, medio altos de su comuna quisieran estudiar en sus colegios porque usted tiene condiciones para tener la mejor educación pública, y no al revés. Por eso la educación pública juega un papel muy importante en el tema de la integración social. La universalidad es la única que puede garantizar que haya colegio en Bisbiri y en Puerto Toro, en el extremo sur del país. ¿Ah? Los privados, si no les interesa, si no dan los recursos, no daba el negocio antes, que ya dejó teóricamente de ser negocio. Y finalmente, la educación pública se puede plantear seriamente lo que llamaríamos la justicia educativa, los temas de la equidad, en la calidad, en el acceso, etc. Y todo eso ha estado limitado porque nuestro sostenedor de la educación pública no ha tenido las condiciones, es profundamente heterogéneo, depende de la voluntad de los alcaldes duran 4 años, yo he conocido alcaldes que le han puesto mucho empeño, nunca se me olvidará que ya falleció el alcalde de Montepatria, me parece que era, que realmente hizo un esfuerzo enorme en una comuna pobre por sacar adelante a los niños, tenía becas para que los chicos pudieran estudiar después en la universidad, una beca de mantenimiento, tenía un convenio con Argentina, en fin, tenía muchos elementos. Pero asimismo hemos conocido municipios que han vivido bicicleteando los recursos que le llegan por la vía de educación. Y por lo tanto, uno de los grandes temas, y seguramente Carlos Eugenio va a referirse a eso, que ha tenido el proceso de desmunicipalización, es que se ha tenido que gastar toda la plata de fortalecimiento para la educación pública, el FAEP, en pagar las deudas de los municipios con sus profesores, de los municipios con sus proveedores ligados a educación. Porque claramente, como todos los meses le llega recursos que le envía el Ministerio de Educación al colegio, le falta plata al municipio, no digo que se le echen al bolsillo, pero le falta plata para pagar la recolección de la basura, la luz, etcétera, se echa mano y después lo voy a reponer, y después los equipos técnicos de los municipios no han sido capaces de tener las cuentas suficientemente claras, no hay un sistema de contabilidad muchas veces por establecimiento, y por lo tanto el municipio, por un lado,
en todo lo que es recursos humanos, recursos financieros, ha tenido un conjunto de déficit muy grande y por otro lado no ha tenido la capacidad de dar desde ese nivel el apoyo pedagógico a sus colegios, a sus escuelas. Y esto se lo ha reservado el ministerio para sí, produciendo lo que llamaríamos una doble dependencia de cada establecimiento. Dependo del sostenedor para que me mande una suplente para inglés o para que me entregue recursos porque se quebraron los vidrios, y dependo del ministerio para que me dé un apoyo técnico pedagógico, es decir, el peor de los mundos. Quiero decir que el año 2006, voy a saltarme esto, el 2006 con la Revolución Pingüina, el tema de la situación de la educación pública se pone en el tapete. Y la comisión que se creó en ese momento, que constituyó a la presidenta Bachelet, corresponde a su primer periodo, estableció un conjunto de elementos que fueron de alguna manera el preámbulo para lo que derivó en la Ley de Educación Pública. Ahí ya se plantearon poder contar con elementos como servicios locales, desconcentrar, no volver al ministerio en un mundo que se descentraliza, volver al ministerio cada uno de los establecimientos, pero sí dejar a los profesores y a los servicios locales como parte de la función social pública del Estado de Chile, y por lo tanto vuelve a un sistema que no depende de cada universidad, o sea, cada municipalidad, sino que depende de estos servicios locales. Quiero señalar, tú me avisas los tiempos, pero quiero decir que la ley, el 2014, cuando sube la presidenta en su segundo periodo, ya habían habido dos intentos de modificar estructuralmente el sistema. Uno en el gobierno Bachelet 1 y otro en el gobierno Piñera 1, de trasladar la educación pública a unos órganos, pero con una ley muy poco precisa respecto al cómo, y por otro lado en condiciones que no había un clima para sacar adelante ambas legislaciones. El 2014 se empieza a trabajar con el mundo académico, con los actores, tanto el colegio de profesores como asistentes de la educación, etcétera, lo que sería y por supuesto con la Asociación de Municipalidades, el proceso de desmunicipalización. A esa altura los alcaldes, quiero decirlo, bastante unánimemente, salvo un pequeño grupo de alcaldes que tenían mejores condiciones, estuvieron de acuerdo de que la educación saliera de los municipios y más bien estaban preocupados del proceso por el cual esto se iba a hacer. Y los profesores, en la medida en que le garantizaran, y la ley así lo hizo, todos los profesores y todos los colegios que existían manejados por los municipios, por el solo ministerio de la ley, pasaban a esta otra forma de administrarlo por un órgano exclusivamente dedicado a administrar la educación pública del país, que serían los servicios locales, que en el trámite de la ley pasaron a ser 70, se pensó 68, 69 a un comienzo, se agregaron dos más, uno en la Araucanía y el otro en Isla de Pascua, como modos especiales, y se establece un proyecto de ley que se envía al Parlamento el año 2015. Yo había asumido a mediados del 2015 como ministra, por lo tanto el trámite de esta ley, a diferencia de la ley de inclusión, que tenía que ver con la regulación del particular subvencionado, esta ley me correspondió completamente desde principio a fin su trámite hasta su promulgación, que fue a fines del 2017, cuando ya terminaba el gobierno. Y, ojo, el Senado, que fue muy larga la discusión en el Senado, larguísima, con senadores que no les importaba mucho, a decir verdad, y que tenían dudas profundas sobre si este sistema iba a funcionar o no funcionar. Nos pusieron como condición para aprobar la ley que esto tenía que partir en marzo, pusieron como condición que esto tenía que partir en marzo del 2018. Por lo tanto, si uno piensa que se aprobó la ley a finales del 2017, el tiempo para poner en marcha, para que el 1 de marzo esto estuviera funcionando, fue una locura. Por suerte nosotros habíamos iniciado en Barranca, y lo va a decir Carlos Eugenio seguramente, un proceso previo, paralelo a la ley, de ir conociendo esto. Y además siempre se pensó Barranca,
como la suma de 3 comunas, que era Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel, pero después se agregó Cerro Navia, que era la que tenía la situación más difícil del punto de vista previo en términos de lo que era la educación pública. La más difícil, la con más deuda, la con colegios peor evaluados, etcétera, etcétera. Y eso significaba también comprometer el éxito de esta primera puesta en marcha. No me voy a referir a eso porque Carlos Eugenio va a hablar de esto. Yo quiero señalar de que la ley que salió del Parlamento recoge en gran medida lo que fueron las propuestas previas, el debate que se tuvo con los actores, y yo recomiendo mucho el libro que compiló Cristian Beley sobre educación pública, porque creo que todos los elementos están bastante recogidos, bien sintetizados en ese libro, un libro que me permito mostrar, porque creo que para los investigadores que quieran saber más sobre el proceso, que no lo escribió solo Cristian, es un grupo muy grande de personas, pero está muy bien articulado desde ese punto de vista. Y se establece un proceso que es gradual, Rafael, que no es de un día todos los servicios locales, sino ya voy terminando, sino gradualmente, justamente 11 servicios locales durante el gobierno del presidente Piñera. A finales de este gobierno deberían quedar 11 servicios locales establecidos. Debería terminar el 2025 con la posibilidad de alargarlo al 2030, si es que una comisión evaluadora que funcionó este año, de acuerdo a los resultados de esa comisión evaluadora, dijera, mira, estamos en condiciones de acelerar el proceso o lo vamos a mantener en este rango. Lo que me preocupa, y quiero terminar con esto, me preocupa, son las voces que surgen de un proceso que ha sido muy complejo, que costó muchísimo lograr las voluntades de profesores, de alcaldes, de la ciudadanía, etcétera, para revertir esta condena de la educación pública a ser irrelevante, que ha llegado a ser aproximadamente el 35% de la matrícula, teniendo un 56% en la particular subvencionada y el resto en la particular pagada. Un país que tiene el 36% de su matrícula pública es un país que ha dejado caer su educación pública. Y por eso que esta ley para mí es una de las más importantes de todo lo que fue la reforma educacional. Chile necesita que los padres puedan escoger un colegio público de calidad. Y eso no basta con medidas. Lo que no ha hecho este gobierno, yo creo que fue uno de los grandes dramas de todo el esfuerzo legislativo, es levantar la educación pública como una temática. A este gobierno no le importa la educación pública. No es que no le importe la educación, no le importa si es pública o particular subvencionada. Pero efectivamente en democracia, contar con una educación pública fuerte, de calidad, con capacidad de integrar los niños, con la capacidad, esto es mucho más claro en regiones, además que en el propio Santiago, que está tan segregado por comunas y territorios, pero en comunas, no sé, en Punta Arenas, donde se inició el proceso de cambios también en la educación particular subvencionada, tú tienes una población mucho más homogénea que la educación pública puede realmente y debe aspirar a las mejores condiciones. Y el problema que hemos tenido por el lado de los profesores, ha pasado que se llegó a un acuerdo, todos los profesores de los establecimientos educacionales pasaban, y los que estaban en los DAEM, DEM o corporaciones, tenían un concurso especial para ellos, cerrado a ellos, para que lograr sacar los mejores equipos desde ahí. Pero no iban a pasar todos, y eso se supo siempre. Y las municipalidades tomaban el compromiso de asumir al resto de los funcionarios que no pasaban al sistema municipal. Y muchas municipalidades no solo no han pasado eso, sino que han ampliado la cantidad de gente que cuentan en los DAEM, DEM, etc. Entonces hay un tema complejo desde ese punto de vista, pero para eso también se establecieron muchas leyes de incentivos al retiro para que la gente, nadie se viera perjudicada, pero que la nueva educación pública partiera con los mejores profesores, con ganas, sin deuda, por eso que se apagaba la deuda antes de entrar al sistema,
y por lo tanto pudiéramos como país mirar con confianza el proceso que viene por delante. Por otra parte, hay municipios que cambiaron de alcalde, alcaldes nuevos, jóvenes, que de repente dijeron, mira, ¿por qué no tener la educación? Nosotros no podemos tener la educación girando al ritmo de los alcaldes. De si al alcalde le gusta y le pone empeño, estamos bien. Si no le gusta, ni siquiera llama a que se inscriban los niños en la educación. Por lo tanto, yo cierro aquí. Creo que una de las tareas fundamentales que va a tener que tener el próximo gobierno va a ser tomar hasta dónde estamos, acelerar a mi juicio el proceso de desmunicipalización, claramente poner los recursos que esto requiera y garantizar que el país vuelve a una normalidad de tener al menos un 50%, llegar al 50% de alumnos que están en educación pública laica, amplia, de criterio y que solamente el bien común sea su norte. Creo que todo lo otro son cantos de sirena que nos retrotraen a un periodo oscuro, oscurísimo, de lo que fue la educación pública en Chile. Gracias, Rafael, si me extendí un poco, pero después en las preguntas además podemos responder. Muchas gracias, Adriana. No, en ningún caso, agradecemos tu participación. Me parece que ha sido un interesante recorrido desde el origen de la ley y el diseño de los servicios locales de educación pública, sobre todo con una revisión que implica también una recuperación de los objetivos y sentidos en contexto. Me parece extraordinario. Y por supuesto que quedamos ahí atentos a las preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Nuestro segundo invitado, Carlos Eugenio Beca, también tiene una posición y un rol interesantísimo desde donde plantear tanto el proceso de implementación de los servicios locales como los principales aciertos y dificultades en esta implementación, así como los desafíos, desde su rol como miembro saliente del comité directivo del Servicio Local de Educación de Barranca. Carlos Eugenio actualmente es académico del programa de liderazgo educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, fue director del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas y también forma parte actualmente del comité de socios del PIE. Muy bienvenido, Carlos Eugenio, tienes tu tiempo. Muchas gracias también. Muchas gracias, Rafael. Y muchas gracias al PIE por esta invitación a participar en esta conversación sobre este tema tan importante para la educación chilena y poder hacerlo junto a Adriana del Piano, quien fue ministra y quien, como señalaba, tramitó esta ley. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es aplaudir la decisión del gobierno de la presidenta Bachelet de impulsar esta desmunicipalización, después, como decía Adriana, de 40 años de una educación municipal que se prolongaba. Y hay un hecho, ¿no es cierto?, muy importante resaltar, que estamos celebrando los 50 años del PIE, analizando este tema que para el PIE siempre fue un tema clave. El PIE puede sentirse orgulloso de haber sido de los primeros centros de investigación que denunciaron, investigaron acerca de las consecuencias negativas del proceso de municipalización en términos de la desigualdad educativa y la privatización. En ese sentido hay estudios de Abraham Mayenzo, Loreto Egaña, que son muy decisivos. Y el destino quiso que fuera justamente una profesional proveniente del PIE y quien fue directora del PIE, Adriana del Piano, quien le tocara tramitar la ley que ponía término a la municipalización. Entonces el PIE está muy vinculado a través de distintas personas, ¿no es cierto?, que fueron denunciando primero y trabajando después por construir una alternativa a la municipalización. Decir quizás es importante, Adriana ha hecho un recorrido histórico, pero yo quisiera también señalar que en el año 1990 el magisterio, al volverse a la democracia, sintió una gran frustración con que no se desmunicipalizara de inmediato la educación. El sentir del magisterio era que
llegando la democracia, esto tenía que acabarse y las escuelas tenían que volver a depender del ministerio. Y eso no ocurrió, y hay explicaciones políticas, por cierto. Hay un parlamento en ese tiempo con senadores designados donde no había posibilidad alguna de aprobar una ley porque la derecha defendía el sistema de la gestión municipal de todas formas, abrazó el partido. Además, porque había apoyos transversales a la gestión municipal, porque muchos creían de que ya habiendo alcaldes democráticamente elegidos a partir del año 92, era posible pensar que efectivamente la municipalización contribuyera decisivamente a la descentralización. Y también había apoyos transversales políticamente ya de todos los sectores que a nivel de los alcaldes querían mantener la municipalización porque de alguna manera era una fuente de poder también el tener los municipios la educación a su cargo. Esto vino a cambiar, como bien lo decía Adriana, el 2006 recién, cuando el movimiento estudiantil pone con fuerza este tema junto a la derogación de la LOCE, y se genera toda una dinámica que fue haciendo posible llegar hasta el 2014 a que se planteara en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet terminar con la municipalización ya en forma definitiva y crear este nuevo sistema que se plasma en la ley 21.040 del año 2017. Yo quisiera referirme desde mi experiencia, que por 3 años he estado en el Comité Directivo del Servicio Local de Educación de Barrancas, referirme a algunos logros, algunos desafíos, algunas dificultades que ha tenido el proceso de la nueva educación pública, tomando como ejemplos algunas situaciones de Barrancas. Barrancas es un servicio local del primer grupo, que se inicia en marzo del 2018, que es de un gran tamaño, 3 comunas, Pudahuel, Los Prados y Cerro Navia, comunas de población vulnerable mayoritariamente, de grande pobreza, especialmente en el caso de Cerro Navia. Es de una gran magnitud, tiene 54 escuelas y liceos, y liceas, y escuelas especiales, y tiene además 23 jardines infantiles, BTF, y una población estudiantil de 23.000 estudiantes aproximadamente. Entonces es un gran sistema con mucha complejidad en su desarrollo. ¿Cuáles son, podríamos decir, los principales logros que a mi juicio se han podido alcanzar en estos primeros 4 años, ¿no es cierto? Estamos en el 4.º año de los primeros servicios locales, dentro de un contexto de tremenda complejidad. Primero por un traspaso que, como bien decía Adriana, se tuvo que hacer muy rápido, que afectó mucho a los primeros servicios, a los primeros 4, y luego, ¿no es cierto?, con los años 2020, 2021, en la situación que conocemos, ¿no es cierto?, de pandemia, y además el 2019 con otras complejidades, ¿no es cierto?, como paros docentes, estallido social, en fin. Con todo transcurrido estos 4 primeros años, el sistema está operando, los establecimientos estudiantiles y jardines infantiles funcionan, han podido sobrellevar estas situaciones complejas de este periodo. Su matrícula se ha mantenido, no ha tenido un gran aumento, pero se ha mantenido, y eso no es menor cuando sabíamos la gran baja que venía en la educación pública. Algunos establecimientos educacionales han mejorado su desempeño hasta donde se pudo tener evaluaciones de la agencia hasta el año 2019, otros se han mantenido. Los municipios que, en el caso de Barrancas, que habían tenido la educación pública muy abandonada, en situación muy precaria, como por ejemplo Cerro Navia, percibe la población de sus territorios, ¿no es cierto?, que ha habido mejoras notables en la infraestructura, en la mantención de los establecimientos, en el apoyo pedagógico que brinda el servicio versus que brindaba los municipios, pero no ocurre lo mismo cuando los municipios sí brindaban una atención mucho mejor, digamos, y tenían sistemas mucho más consolidados, como por ejemplo el caso de Pudahuel. Entonces, el contraste en el caso de Barrancas entre Pudahuel y Cerro Navia es tremendo, porque mientras en un lado se siente que esta cosa mejoró para bien con la
desmunicipalización, en el otro, Pudahuel, se siente que esto empeoró, porque el servicio tiene que dedicar sus mayores esfuerzos a atender las precariedades de Cerro Navia y no logra tener recursos suficientes para mejorar la situación en Pudahuel. Bueno, el Consejo de Evaluación, que es una instancia permanente creada en la ley para hacer un seguimiento, un monitoreo del sistema, ha entregado hace poco un estudio muy importante de evaluación intermedia del sistema de educación pública. Y en eso ha constatado las carencias de capacidades en muchos servicios locales. Sin embargo, porque estamos hablando, digamos, de algunos logros, también constata que los equipos de los servicios locales son más profesionalizados que los de los municipios, y esto basado en estudios realizados para este consejo. Y también se constata como un valor el hecho que se ha estado desarrollando un modelo de acompañamiento pedagógico desde los servicios locales, que no ha sido fácil implementar, pero que constituye una fortaleza, basado en la constitución en cada servicio local de una unidad de apoyo técnico pedagógico que se ha ido convirtiendo después, ¿no es cierto?, porque en algunos casos no lo era, Barrancas no lo era al principio, pero ahora se ha establecido como una subdirección técnico-pedagógica. Y además, se han promovido distintas innovaciones pedagógicas y un énfasis en el trabajo colaborativo, que ha sido muy intenso en el caso de los años de la pandemia. A modo de ejemplo, Barrancas ha publicado un libro con 77 iniciativas, o sea, una por cada establecimiento educacional de innovación, de desarrollo pedagógico, que son muy interesantes, ¿no es cierto?, y que muestra que a pesar de todas las dificultades en el ámbito pedagógico se ha ido avanzando. Y por último, es muy importante señalar, porque esto era también una prescripción, es una prescripción de la ley, que es una diferencia respecto de la educación municipal, que los servicios locales tienen que tener un plan estratégico a 6 años. Y se han logrado aprobar ya en los primeros servicios locales los planes estratégicos a 6 años, ¿no es cierto?, que tienen que ser aprobados por el comité directivo y también con consultas a otras instancias participativas a las que voy a referir más adelante. Estos serían algunos de los logros de avances que son importantes de tener en cuenta, porque hoy día se ha puesto un ojo muy crítico, con muchos buenos argumentos y muy válidos, a los problemas de gestión de los servicios locales. Pero no se mira mucho la parte del medio vaso lleno, ¿no es cierto?, de lo que se ha avanzado realmente en medio de muchas dificultades y que constituyen señales esperanzadores. En cuanto a resultados no logrados y dificultades de este proceso, es importante decir, ¿no es cierto?, que para la ciudadanía de los territorios, y en Barranca eso como bien evidente, hay muchos estudios y muchas evidencias al respecto, no son visibles los cambios, las mejoras en el sistema de educación pública. No hay todavía una sensación de que aquí estamos ante una nueva educación pública que ofrece nuevas posibilidades y que permitiera a las familias decir claramente, mire, yo prefiero un establecimiento público a un establecimiento particular subvencionado, que los hay muchísimos en el territorio. Entonces aquí hay un tema de que, por un lado, no se ha comunicado bien lo avanzado, y por otro, hay dificultades reales que la gente percibe como problemas, y como no cumplimiento de expectativas, porque también las expectativas fueron altas, pero estas expectativas, ¿no es cierto?, no están cumplidas para las distintas comunidades. Y algunas de estas dificultades que tienen que ver con estos problemas dicen relación, bueno, ya lo decía un poco, con la precariedad previa en que se reciben. Y en el caso de Cerro Navia también se dio una complejidad porque inicialmente, lo decía Adriana, no estaba considerado Cerro Navia para ser parte de este servicio local. Y a última hora se tomó la decisión de que sí fuera. Entonces, los problemas de Cerro Navia, las deudas, déficit financiero, la precariedad de la infraestructura, el abandono de la educación de Cerro Navia ha sido un problema muy difícil de enfrentar para el servicio local de Barrancas. Y probablemente en otros casos también los servicios locales han tenido que
enfrentar situaciones de ese tipo. Por otro lado, el cambio de gobierno, justo en el momento en que se va instalando el nuevo sistema, es un golpe muy fuerte, porque inmediatamente, ¿no es cierto?, asume un gobierno que no creía en la nueva educación pública, que no cree, que lo tiene que asumir como una obligación legal, pero sin ninguna convicción, y además, ¿no es cierto?, comienza una discontinuidad e inestabilidad producto de rotaciones en los cargos increíbles. Imagínense que en el caso de Barrancas, como comité directivo nos tocó tener que lidiar con 4 directores interinos antes de que se nombrara el director titular en abril del 2019. Entonces, con este nivel de rotación, y lo mismo para abajo, con las subdirecciones, porque se tenían que hacer los concursos de alta dirección pública que demoran, y mientras demoran viene un interino, y de repente el interino renuncia y viene otro. Entonces, es una rotación de equipos, que en el caso de Barranca además se ha dado por razones que tampoco se justifican mucho. También la rotación en la propia DEP, donde, ¿no es cierto?, se pide la renuncia al director, que era primer director, que era Rodrigo Egaña, en lugar de haberlo mantenido hasta que se hiciera el concurso, se nombra una directora interina y después la directora titular, hoy día Alejandra Greve. Entonces, una rotación de cargos que ha sido muy nefasta y que el ministerio no ha tenido mucha voluntad tampoco de irlo resolviendo. Bueno, los procesos de traspaso han sido tremendamente complejos, y porque si bien es cierto que se hacen procesos de anticipación, para los primeros fue demasiado rápido, demasiado inmediato, y esto se ha ido mejorando en los otros casos. Otra cuestión que también ha señalado el Consejo de Evaluación es la falta de capacidades en los equipos técnicos de los municipios. Estos concursos que mencionaba Adriana, que se hacen para ver qué personas de los equipos técnicos de los municipios pasan a los SLEP, el resultado es que solo el 27% de los profesionales y técnicos de los municipios ha ganado esos concursos, y el resto no ha reunido los requisitos, lo cual genera un problema de desempleo que hoy día está siendo esgrimido también para quienes quieren postergar este proceso, porque dicen, bueno, aquí hay un desempleo que se está produciendo a nivel de los municipios, porque no todos los profesores, los que están en los establecimientos educacionales, se traspasan, pero quienes están en los municipios no. Y en algunos casos, bueno, hay unas sobredotaciones en los municipios que los municipios tendrían que hacerse cargo de eso. Por otro lado, ¿no es cierto?, los problemas de capacidades profesionales y técnicas en los SLEP tienen que ver con que muchas de las personas que vienen de los municipios o que vienen de fuera, vienen del sector privado, incluso en los cargos directivos de los SLEP. Bueno, y no tienen conocimiento del sistema público, y por lo tanto tienen mucha ineficiencia y mucho tiempo de aprendizaje hasta lograr manejar todas las características propias de lo que es la administración pública. El tema de infraestructura es un tema tremendamente grave, ¿no es cierto?, porque estamos hablando justamente de los sectores más deteriorados de la educación. Entonces, por ejemplo, volviendo a Cerro Navia, los casos de infraestructura tremendamente graves, bueno, los servicios no cuentan ni con los presupuestos suficientes, ni tampoco con las capacidades técnicas, ¿no es cierto?, para poder tener las carteras de proyectos oportunamente y poder implementar los proyectos de infraestructura. Otro problema que se ha señalado con fuerza es el de la sobredotación de personal docente y de asistentes de la educación, que mucho tiene que ver con que los municipios, al momento del traspaso o en el año previo al traspaso, cuando ya ve que vienen, comienzan a pasar funcionarios de los municipios a los establecimientos, porque como los establecimientos pasan automáticamente, entonces se les asegura el empleo. Pero esa continuidad de empleo significa, por otro lado, que enfrentan sobredotación los establecimientos educacionales y los servicios locales. Y entonces han estado desarrollando una serie de planes para enfrentar este tema de la sobredotación, que es un tema bien complejo, por otro lado, porque tampoco hay estudios serios, el propio Consejo de Evaluación lo señala, que indique cuáles son los óptimos de las dotaciones de personal docente de los establecimientos. Entonces hay un riesgo de que se termine, para resolver un problema económico de sobredotación, por reducir plantas docentes que tal vez son necesarias, sobre todo en momentos tan complejos hoy día, ¿no es cierto?, de atención educativa y socioemocional de los estudiantes.
Dificultades también han tenido los SLEP, y todo esto tiene que ver con falta de apoyo del ministerio, de la DEP, con la falta de voluntad política de este gobierno, incluso con cuestiones tan mínimas como los locales de funcionamiento. Fíjense como anécdota que nosotros como comité directivo, al principio teníamos que pedirle la oficina al director, y el director tenía que irse a otra oficina para que nosotros nos pudiéramos juntar, porque no había ninguna sala de reuniones disponible. Hasta que nosotros decidimos hacer del mal una oportunidad y decir, bueno, nos vamos a ir a reunir a los establecimientos educacionales rotativamente, y así por lo menos los vamos conociendo y vamos conversando con sus directoras y directores. Pero esto como una buena salida a un problema que resulta, doy el caso anecdótico de no tener salas para reuniones de los comités directivos con consejos locales, pero el problema es mucho más de fondo. Es un hacinamiento en un local que tenía el Barrancas en Lobrado, increíble, ¿no es cierto?, de los funcionarios. Y esto uno lo contrata con la Dirección de Educación Pública, que tiene un local maravilloso, moderno y comodísimo para desempeñarse. Entonces, mucha preocupación por el nivel central y muy poca preocupación por los niveles locales. Bueno, en el trasfondo de todo esto está naturalmente, ya mencionaba también Adriana, el sistema de financiamiento. Este sistema de financiamiento por subvención por asistencia no es viable para mantener un buen nivel de calidad de los establecimientos educacionales. No es viable, ¿no es cierto?, porque además la Dirección de Presupuesto calcula o estima unas asistencias que no son reales en sectores populares, no se logra esas asistencias. El tema de vínculos con la comunidad es otra dificultad bastante seria, porque si bien es cierto, me voy a referir a continuación al tema de participación, hay diversas instancias de participación. La gente siente que antes podía hablar directamente con el alcalde si el problema era muy grave. Y ahora, en cambio, hablar con el director ejecutivo les parece muy difícil, porque por último, además, está en un local allá en Pudahuel, y yo vivo en Cerro Navia, en el otro extremo, y qué decir, en servicios locales que son 8 o 10 comunas, ¿no es cierto? Costa Araucanía, por ejemplo, Andacoyo y Coquimbo. ¿Cómo llego yo a conversar con el director ejecutivo? Entonces, también la comunidad siente que los esfuerzos de participación no son suficientes y no hay suficiente vínculo. Y por último, frente a esta gran dificultad administrativa que tienen los servicios locales para poder proveer servicios oportunamente a los establecimientos, los directores, los profesores se quejan de que hay mucha burocracia, de que no llegan las cosas oportunamente como llegaban cuando estaban con las corporaciones. Bueno, esta necesidad de resolver los problemas administrativos, que Contraloría también ha hecho fuertes sumarios detectando estos problemas administrativos, hace que el foco en lo pedagógico se pierda y las unidades técnico-pedagógicas tengan que estar luchando, ¿no es cierto?, por ganar espacios y ganar prioridad, cuando obviamente eso debiera ser lo prioritario. ¿Cuántos minutos me quedan, Rafael, o no me queda nada ya? 2 minutos. Bueno, voy a tratar de ser muy breve entonces en lo que sigue. Yo quería focalizarme en 2 temas críticos. Uno, el de participación, ya lo mencionaba. Ahí la ley establece instancias de participación como son los comités directivos locales, donde participan representantes de los padres y apoderados, de los alcaldes y del gobierno regional, y que tiene un carácter resolutivo en algunas materias, como aprobar el plan estratégico, como participar en el proceso de asignación del director, entre otras, y otras de carácter consultivo. Y además un consejo local, donde están representados, además de los padres, los estudiantes, los profesores, los asistentes de la educación, los directores y instituciones de educación superior. Bueno, estas instancias de participación son novedosas, pero son complejas. Ha costado la articulación entre ellas, ha costado constituirlas, y todavía, ¿no es cierto?, se siente un déficit en materia de participación. Y el otro gran problema que quería abordar es el tema, y lo dejo mencionado solamente, a lo mejor en las preguntas se puede tomar, de la arquitectura institucional del sistema escolar y de la nueva educación pública tan compleja, hace que los servicios locales sientan que están dependiendo y están fiscalizados y controlados de demasiados lados, ¿cierto? Porque por un lado, en los establecimientos tienen el servicio local, y a veces no está muy clara en la ley hasta dónde llega la autonomía del servicio local y hasta dónde el rol de la DEP. La DEP del ministerio. El ministerio actúa a través de las DEPROF
con supervisión, porque todavía no está claro, ¿no es cierto?, que debe reemplazarse esa supervisión por la supervisión técnico-pedagógica, el apoyo técnico-pedagógico de los propios servicios locales. Entonces hay una complejidad, el rol de la agencia, el rol de la superintendencia, una complejidad de la arquitectura que complejiza mucho. Para terminar, diría yo, ¿no es cierto?, que se han logrado avances, que a pesar de estas dificultades, los servicios locales han estado consolidando, que han ido de menos a más, que están funcionando, que tienen posibilidades y oportunidades de mejora, sin duda, con un gobierno, ¿no es cierto?, que se comprometa seriamente con el desarrollo de la educación pública y que están las condiciones para avanzar y que de ninguna manera, ¿no es cierto?, en eso coincido plenamente con Adriana, tienen sentido las voces que están pidiendo paralizar y volver atrás con este proceso, porque es un camino que hay que mejorarlo como las herramientas, pero es un camino que hay que continuar avanzando en esa dirección para tener una justa y buena educación pública. Gracias, Rafael. Perdón por haberme pasado un poquito en el tiempo. No, en ningún caso. Muy amable, Carlos Eugenio. Muchas gracias. Además, con esta visión, bien ya desde la realidad y la experiencia. Bueno, y sabrán ustedes, Adriana y Carlos Eugenio, que hay preguntas y también comentarios. Hay un diálogo ahí virtual muy intenso. Así que vamos a hacer énfasis en este caso y presentar algunas preguntas, pero también comentando que efectivamente hay conceptos, hay claves que se repiten en estos comentarios y fundamentalmente el de la participación. Es un comentario que se está dando harto, sobre todo porque es parte de una promesa política y también en la ley. Bueno, Adriana, hay dos preguntas que las formulo las dos y puedes responder inmediatamente. Una es, ¿cuáles son los principales desafíos que tendrá el próximo gobierno en relación a la educación pública? La pregunta se refiere a la educación pública en general. Y entendemos también que está dentro de eso continuar implementando la ley de educación pública. Pero esa es una pregunta. En un contexto en donde los analistas de contexto y de política hoy día nos plantean la incerteza respecto del próximo gobierno, quién será, pero ahí está puesto el punto, ¿no? ¿Cuáles serán los desafíos para la implementación de la educación pública del próximo gobierno? Y la segunda pregunta es respecto de las voces, algunas voces que se han levantado desde algunos municipios en términos de paralizar el proceso de traspaso de educación pública a los servicios locales de educación pública. Y si bien este es un tema legal, hay un trasfondo legal, ¿cuáles crees tú que son las motivaciones que están detrás de esas declaraciones? Ya, ahí. Gracias, Rafael. Mira, yo creo que primero es importante recordarlo, algo que seguramente todos los auditores o participantes de este foro lo saben, es que el tema del cambio de la educación pública, con todas las complejidades que nos ha señalado Eugenio Beca, es un cambio cultural también, es un cambio fuerte cultural, y eso no son cambios tampoco de un día para otro. Yo creo que se puede mejorar y va a ser una gran tarea del próximo gobierno en dos aspectos. Uno, el revisar esta arquitectura que quedó un poco híbrida entre lo que había y lo nuevo que tiene que haber para simplificar las cosas. Y muchas veces esto en el sector público no es fácil, porque no es un tema que tú puedas diseñar claramente el mejor sistema y queda mucha gente cesante y está el peso de las organizaciones y cómo vas compatibilizando ambos aspectos. Yo creo que sí, efectivamente, haría valer sin ninguna duda lo que eran los acuerdos con la Asociación de Municipalidades y con el propio Colegio de Profesores respecto de la línea de base de lo que eran los funcionarios con que se contaba en un determinado momento. La educación pública no ha crecido, por lo tanto no hay razón para que haya más profesores dentro de los colegios, porque eso genera
es pan para hoy y hambre para mañana. Eso genera inestabilidad, genera desfinanciamiento y genera no las mejores condiciones para el cambio, para la mejora pedagógica, educativa, que yo creo que es central acompañar este proceso. No es un proceso administrativo, este es un proceso que tiene propósito claro y es brindar a la gran mayoría de la población una educación pública de calidad. Entonces, creo que el próximo gobierno va a tener que ver tanto los aspectos. Y creo, muy importante, muchas veces la educación particular subvencionada no es mejor que la pública, pero al vecino, a la vecina, le aparece como mejor a partir de que ve un colegio más ordenado, a veces mejor pintado, con una buena insignia, le parece que la gente es más ordenada, entre comillas. Y yo creo que esos elementos tienen que estar presentes en la educación pública. La primera pregunta que yo me hago, de verdad sin ninguna carga, es si nosotros tenemos que seguir hablando de las escuelas o hablamos de los colegios. Aunque parezca un tema menor, pero de alguna manera ciertos sectores políticos hemos estado, en los cuales me incluyo, enamoradas del concepto de la escuela pública. Resulta que la gente quiere mandar a su niño a los colegios, porque los sectores altos no van a la escuela, van al colegio. ¿Ah? Y el establecimiento, entonces son aspectos que tú dices, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Estos son parte de los cambios culturales que han sucedido en el país, de los cuales tenemos que hacernos cargo, y por lo tanto creo que la educación pública va a tener que tener recursos y discurso político fuerte de la importancia, de lo importante que, y de dar a conocer, como decía Carlos Eugenio Beca, los cambios. En esta vuelta a clase, muchos sostenedores municipales hasta el día de hoy no han abierto los colegios, no los han abierto. Bueno, los servicios locales fueron de los primeros que abrieron, y están los niños y no ha quedado ningún drama, ni que yo sepa, ni ninguna contaminación especial, etc. Entonces, y lo otro, muy importante, mucho poder al director y al equipo directivo de los colegios. Cuando una persona de un colegio particular pagado tiene un problema con su alumno, etc., no va donde el director de la congregación sostenedora de colegios de no sé dónde, va donde el director del colegio, que tiene poder para resolver el problema. Y eso sí que tiene que ser un cambio fundamental. O sea, no puede ser que la persona que tiene un problema con un alumno en un colegio determinado tiene que ir a hablar con el alcalde o con el DEM que maneja 40 colegios o 20 o 10 y ahora lo quiere trasladar al servicio local. Esa persona tiene que ser capaz de resolver el problema con el director del colegio. Y ese paso de empoderar a los directores y a los equipos directivos de los colegios es absolutamente fundamental en el diseño de la nueva educación pública. Fundamental, porque si no es generar burocracia sobre burocracia. Por lo tanto, el colegio debe ser capaz de resolver. El colegio tiene que tener una caja chica para resolver los problemas de los vidrios que se quebraron. Y lo otro que me parece muy importante es que nosotros tenemos que acostumbrarnos, y eso no está en los presupuestos, eso costó que quedara en los presupuestos. Todos los años tú tienes que, como hacen la gente que maneja botes, calafatear el colegio. Salen los niños por una parte y tiene que echar el grupo de maestros que le van a dar la mano a pintura, van a terminar de arreglar bien todos los baños, que el colegio en marzo vuelva a estar bonito y acogedor para los alumnos. Si las cosas también entran mucho por la vista, por el orden, por contar con arbolitos en el patio y no colegios desalmados, como que no tuvieran alma. Ese es un aspecto. Y yo creo que las motivaciones sobre el volver atrás, uno es las dificultades. Bueno, nadie quiere, entonces lo otro, mal o bien, es como, perdónenme, pero es como las micros amarillas del Transantiago. Cuando el Transantiago era el caos, la gente soñaba, idolatraba, levantó a niveles increíbles lo que eran las micros amarillas que daban una vuelta enorme, contaminaban la ciudad, estábamos llenos de boletos de micro, todas las calles, pero la gente conocía que la 522 daba 42 vueltas a Santiago, pero finalmente llegaba a su destino. Lo nuevo produce rechazo, nunca funciona tan bien. ¿Cuánto nos hemos demorado con el Transantiago? Yo no quiero decir que el cambio a la educación pública sea el Transantiago, pero quiero decirte que de verdad hay una búsqueda de lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo creo que aquí hay que poner toda la carne a la parrilla
para lograr que salga de los municipios la educación. Nosotros no tenemos 345 municipios capaces de manejar la educación pública de este país. Estamos condenando a los niños a la peor educación, a no contar con los recursos, a no contar con apoyos pedagógicos de verdad. Nosotros tenemos que ir por más y no por menos en esto. Y yo creo que aquí este tema tiene que estar en el eje de los programas de gobierno de los actuales candidatos a la presidencia. Y esa sí que es una pelea que hay que comprarse de verdad. Eso. Muchas gracias, Adriana. En realidad hay interesantísimas preguntas y comentarios. Hay una que refiere tanto al diseño de la política, a los sentidos, como a la gestión. Carlos Eugenio, te planteo la pregunta que hace alguien de la audiencia. Dice, es preocupante que finalmente da la sensación de que cambia el administrador, pero administra lo mismo. ¿Dónde está la diferencia que apunta a la calidad de la educación en los servicios locales de educación pública? Si te puedes desmutear, por favor, Carlos Eugenio. Como Ahí. señala quien pregunta, es preocupante esa sensación de que solamente ha cambiado el administrador, e incluso en algunos casos la gente siente que ha cambiado para mal, porque el administrador es más burocrático y no llega a tiempo con las respuestas. Pero hay cambios, ¿no es cierto?, que yo señalaba que sí van dando señales de un cambio que es positivo en lo que respecta a lo pedagógico y a la capacidad profesional que tienen los servicios locales, que respecto de algunos municipios que están muy bien instalados, ¿no es cierto?, uno pudiera pensar que no hay gran diferencia, pero respecto a lo que en algunas comunas más pobres se tenía, ¿no es cierto?, el cambio es del cielo a la tierra. Una capacidad, ¿no es cierto?, de apoyo a los establecimientos educacionales que es fundamental. Pero sin embargo, claro, permanecen muchos desafíos para que estos cambios se noten, ¿no es cierto? Para eso hay que contar efectivamente con mayores presupuestos, porque los presupuestos son insuficientes y el financiamiento es insuficiente. Entonces, para que el cambio se sienta mejor, se sienta que es para mejor, se requiere contar con esos mayores presupuestos, se requiere contar con mecanismos de burocratización, se requiere contar con mayores apoyos a los docentes y a los directivos, ¿no es cierto?, para que puedan ejercer bien su labor, para que puedan sentirse, ¿no es cierto?, partícipes de este proyecto. Se requiere tener una mayor identidad territorial, que todavía cuesta mucho lograrla. La gente tiene la identidad del municipio porque el municipio sigue siendo su territorio y la instancia a la cual acude para resolver muchos problemas. En cambio, esto que ahora hay un servicio local, que es algo totalmente nuevo, que abarca 3 municipios, y yo no tengo por qué sentirme con la misma identidad con el municipio del lado, es muy complejo. Entonces, falta poder profundizar estos cambios para que la diferencia sea percibida. Ahora me ocurrió a mí que estaba desmuteado. Decía Sí. que en las preguntas y en los comentarios hay una palabra clave que es participación. Y en ese mismo sentido, Carlos Eugenio, hay una pregunta y dice, ¿cómo se avanza en garantizar mayor participación? ¿Qué mecanismos faltan y cuáles habría que revisar y mejorar? Y esta pregunta también se relaciona con otra en el mismo sentido, pero que refiere participación y democratización. Sí, gran tema, que efectivamente es uno de los sellos que la ley plantea, que esta debe tener unos mecanismos de participación. Y la ley crea estos mecanismos de participación que son novedosos, que son interesantes. Está, ¿no es cierto?, el comité directivo, que tiene representación de los padres, como lo dije, está el consejo local con representación de todos los estamentos.
Hay también una conferencia de directores, donde los directores tienen la capacidad de poder hacer sugerencias para los planes anuales, pero todo parece insuficiente respecto de expectativas. Y el tema de la participación es un tema muy complejo, porque estas representaciones, que lo tienen, bueno, dos padres elegidos por miles, para representarlo en un consejo, que lo tienen dos estudiantes, dos docentes, al final la gente siente que no lo representan, los representantes son de la comuna del lado y no son de mi comuna, entonces el tema es muy complejo. Ahora, yo creo que también tiene que ver con la disposición de las autoridades de los servicios locales. Yo creo que se necesita tener en los servicios locales autoridades que crean efectivamente que la participación es un valor para poder construir un mejor sistema educativo. Y en ese sentido, la relación que tengan con las comunidades sea una relación de mucho más escucha, de mucho más presencia, de mucho menos sentir que tienen que dar instrucciones, sino fundamentalmente poder dirigir democráticamente un servicio local. Y esto tiene que ver efectivamente con la democracia, porque la democracia se construye, ¿no es cierto?, desde la educación, y para eso se necesita una buena formación ciudadana, pero también se necesita practicar esa formación ciudadana teniendo las instancias participativas en los establecimientos que funcionen. O sea, yo creo que más allá del problema de las grandes instancias de participación del servicio local, lo que importa es qué pasa a nivel de cada establecimiento. Cómo los consejos escolares funcionen de verdad, cómo los centros de estudiantes, por ejemplo, me ha tocado escuchar ahí en Barranca que hay muchos colegios que no tienen centros de estudiantes constituidos, cómo los centros de padres son verdaderamente instancias participativas de todos los padres y no solamente una directiva que se relaciona con el director. Bueno, entonces yo creo que tenemos mucho que avanzar para construir democracia en los establecimientos educacionales, y yo creo que el foco debemos ponerlo allí en los establecimientos y después, bueno, ver cómo el servicio local contribuye y potencia esto que ocurra en la vida cotidiana de cada establecimiento. Y en ese sentido los planes de formación ciudadana y de convivencia escolar son muy importantes. Muchas gracias, Carlos Eugenio. Bueno, y a Adriana y a Carlos Eugenio, nuestro agradecimiento infinito, de verdad, por habernos movilizado esta mañana, motivados, por provocar todas estas reacciones que, por cierto, señalan que el tema de la educación pública, de la implementación de los servicios locales de educación pública es un tema relevante y vigente, muy vigente y también con mucho futuro. Bueno, hasta acá nuestra intervención y yo le dejo la palabra a Miguel, que va a hacer el cierre y la despedida de este conversatorio. Bueno, muchas gracias, especialmente a Carlos Eugenio y Adriana por su aporte al panel y el trabajo que hemos realizado hoy día. Por supuesto, también agradecer a cada uno de los que han estado conectados, ¿no es verdad?, a través del YouTube, para conocer un poco esta mirada y esta revisión sobre esta nueva ley que ya lleva 3 años de implementación, pero que todavía tiene varios años más por implementarse, y donde, como vemos, hay muchos desafíos por delante que afrontar. Yo estoy convencido que la educación mejora en general si tenemos un sistema de educación pública fuerte, robusto, y que está ofreciendo efectivamente una alternativa a la población escolar y a las familias, ¿no? En la medida en que ese sistema de educación pública se debilite y tenga tantas carencias, probablemente nuestra educación en su conjunto va a sufrir problemas de calidad y de mejora. Así que en ese sentido me parece muy importante la posibilidad de ir pensando cómo vamos fortaleciendo este proceso que ya se inició y que esperamos se mejore. Muchas gracias a todos, a todas. Vamos a convocarlos seguramente en las próximas semanas, en los próximos días a una nueva
conferencia, una nueva actividad de este ciclo de reflexiones sobre educación. Queremos abordar un tema bien relevante y bien importante. Vamos a ver en qué fecha y con quién podemos armar esto, pero queremos abordar el tema de la Constitución, ¿no? A propósito del proceso constitucional en el que estamos, nos parece que es importante poder tener una conversación sobre el tema de educación y constitución. Así es que los vamos a estar invitando próximamente a una conferencia de ese tipo sobre ese tema. Muchas gracias y que tengan todos buena tarde. Gracias.